Acá tenemos las 4 estaciones: verano, otoño, primavera, verano, ¿sí? Las plantas trascienden estas épocas. Ya hablamos de que hay plantas anuales en los 2 ciclos, fríos y cálidos. Hay bianuales también en los 2 ciclos y hay perennes en los 2 ciclos. Entonces, vegetan según sea su ciclo de vida, si son de ciclo frío o si son de ciclos cálidos. Eh, ya dijimos, pueden ser anuales, bianuales o perennes según su ciclo. Los ciclos estos existen porque las plantas provienen de diferentes lugares del mundo, ¿sí? Nosotros traemos semillas de diferentes lugares, llevamos semillas de plantas nativas de acá a diferentes lugares del mundo, y esas plantas están adaptadas a los sitios donde son originarias, ¿sí? Las plantas mantienen su genética y necesitan actuar en consecuencia como si estuvieran en el ambiente donde nacieron. Esa es la genética que traen las plantas. Entonces, la mayoría de las especies son de Estados Unidos, la mayoría de las florales o de las plantas ornamentales que nosotros manejamos en todos los diseños, ¿no? Son de Estados Unidos, de México, del Mediterráneo, de Turquía, de Sudáfrica. Ahí más o menos están acumulada la gran cantidad de plantas ornamentales que nosotros manejamos en todos los diseños, ¿sí? Esa es el origen de las plantas, que por supuesto se han distribuido a todo el mundo y se han trabajado también genéticamente en todo el mundo. Por ejemplo, de México vienen las salvias. ¿Por qué? Porque en México tienen climas cálidos y las salvias vegetan en climas cálidos. En el Mediterráneo tenemos, por ejemplo, plantas que son, por ejemplo, los tulipanes, los narcisos, las amapolas, todas las plantas que vegetan en invierno, ¿sí? Entonces, las plantas se adaptan al ambiente como si estuvieran en su lugar de origen. Miren, por ejemplo, les digo, las equináceas, que son las margaritas violetas, su nombre científico, si lo buscan, en las fichas de InfoJardín o Gardenia, pongan echinacea y va a salir. Estas plantas funcionan como si fueran una maleza, porque la verdad que crecen un montón y naturalmente en América del Norte. Muy al norte, donde los inviernos son durísimos, los inviernos siempre está todo tapado de nieve, y por eso las plantas dijimos que necesitan, para poder nacer, necesitan tener luz y agua. Bueno, imagínense que en ese lugar donde tenemos tanta nieve, el agua no está disponible porque está en forma de nieve, la temperatura es bajísima, o sea que tampoco ayuda para que la semilla germine, y las plantas no pueden acceder a la luz porque justamente están abajo de la nieve. Por todo esto, la planta naturalmente espera a que los climas mejoren, a que se vaya la nieve, a que empiece el calor para poder crecer vegetativamente. Por eso la planta es una planta que va a crecer vegetativamente en primavera-verano, por su naturaleza de origen, porque naturalmente ella siempre funcionó así. Entonces, esté donde esté, así nosotros la hayamos traído a Argentina y estemos en una sola cálida, la planta va a germinar porque su naturaleza genética es germinar en primavera-verano, ¿sí? Otro caso, el opuesto, son las plantas que nacen en el Mediterráneo. Las plantas que son de origen del Mediterráneo, que dijimos que eran los tulipanes, los narcisos, las amapolas. En el Mediterráneo, el clima las estaciones están muy marcadas, ¿sí? Como acá en Argentina, en muchos lugares, acá en Neuquén más que nada, tenemos climas muy calientes, muy cálidos en verano y muy fríos en invierno. Y en el Mediterráneo llueve muchísimo en invierno. En verano es muy seco. Entonces, las plantas que son del Mediterráneo, que son estas bulbosas que les mostré, las amapolas, ¿qué hacen?
crecen vegetativamente cuando tienen agua, que es en invierno, y cuando pueden llegar a la luz, pero más que nada cuando tienen agua. Entonces, como pueden absorber el agua solamente en invierno, van a crecer vegetativamente, van a germinar, van a crecer, se adaptan al frío, son generalmente plantas con hojas bien coráceas, bien resistentes, y aguantan todo el invierno. Cuando la temperatura en el Mediterráneo empieza a aumentar, empieza a faltar el agua porque no hay lluvias, todo se empieza a poner más seco, entonces las plantas se mueren, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá con los narcisos, por ejemplo? Nosotros tenemos narcisos que están ahora creciendo vegetativamente, pero sabemos que nos van a florecer en primavera y cuando empiecen los calores fuertes, ya no van a estar más con nosotros sus hojas. Queda el bulbo abajo de la tierra esperando otra vez la baja de temperatura del año siguiente y que les llegue el agua. Porque así es como funcionan en su lugar de origen. Bueno, acá les puse siempre siguiendo con esta línea del tiempo, ¿sí? Del verano, otoño, primavera y verano, para que nos entendamos bien. Las plantas que crecen vegetativamente en primavera-verano, fíjense que yo les hice las curvitas con rojo, estas plantas empiezan a surgir cuando empieza a surgir la temperatura, cuando empieza a subir la temperatura. Entonces, en la primavera van a empezar a crecer vegetativamente, van a empezar a tener toda su actividad, ¿sí? Las plantas necesitan tener temperaturas para poder, temperaturas altas para poder empezar a desarrollarse. Cuando las plantas detectan que la temperatura empezó a bajar, sus sensores detectan los cambios ambientales y esas señales son las que menguan la actividad de la planta y le dicen, ya está, andate a dormir, ya cumplieron con toda su actividad. Entonces, estas plantas, si se fijan en la línea del tiempo, van a nacer en la primavera, ahí es cuando nacen. Después, lo que pasa es que acá se ve, yo les puse una línea que nace desde la primavera y se va, pero es la misma que continúa, que va a llegar al verano, ¿sí? Traspasan todo el verano, pasando los calores del 31 de diciembre, los superan, pero fíjense que entre el verano y el otoño es cuando tienen su máximo esplendor, que es cuando ya florecieron, fructificaron, y ya cuando empieza el otoño es cuando empiezan a decaer en su actividad, ¿sí? Esto está corrido, pero es justamente porque no es que es perfecto en la primavera. Nosotros en la primavera empiezan a crecer, empiezan a germinar, ¿sí? Después su máximo de tamaño, su máximo de floración está pasado el verano y después empiezan a decaer, pero también necesitan un tiempo de crecimiento vegetativo, de crecimiento de las hojas. Acá les puse las plantas que crecen vegetativamente en otoño-invierno, para que lo vean. Crecen, se desarrollan en toda su actividad en coincidencia con las épocas frías. Si se fijan, el clima, ya cuando ellas empiezan a surgir, está antes de llegado el otoño, pero ya pasó el verano fuerte, ya pasaron los 40, 50 grados según el lugar donde ustedes estén. Nosotros acá estamos generalmente en lo fuerte nuestro es 40, 42 grados en verano, en enero. Bueno, esa época ya pasó, ya estamos casi llegando al otoño, empiezan a surgir estas plantas. Transitan todo el otoño, todo el invierno, y cuando el invierno también, lo fuerte de las heladas de julio ya pasaron, es cuando logran su actividad máxima, que es cuando florecen. Que ya estamos casi entrando en la primavera, cuando están floreciendo estas plantas, porque ya pasaron las temperaturas bajísimas de julio. Entonces, ya casi llegando a la primavera, son las primeras flores que empezamos a ver después del invierno. Y después, cuando empiezan la primavera y empiezan a empezar los días más largos, a empezar a subir las temperaturas, estas plantas mueren. A finales del verano, entonces, arrancan
empiezan poco a poco a crecer vegetativamente, y en la primavera, después de la floración, cuando ya cumplieron con toda su función en este ciclo, mueren, ¿sí? Y por último, les quiero marcar acá las épocas de transiciones. No, perdón, acá los que les puse es eh, acá, pero perdón. En este acá les puse una línea negra, si se fijan arriba de donde dice verano-invierno, que estas son las plantas de ciclo permanente, las que nos acompañan todo el año, ¿sí? El aspecto a lo largo del año de estas plantas no tiene grandes cambios, siempre están más o menos iguales. Es verdad que hay plantas, como por ejemplo los dietes, que están generalmente siempre verdes, siempre tienen hojas, van a crecer más intensamente, de hecho florecen en la época de primavera-verano. Pero si bien en invierno no florecen, su mata está, su follaje está, a veces alguna hoja se cae, otras se ponen amarillas, quizás no está tan linda como está en primavera-verano, pero nos aporta a nuestro cantero un espacio ocupado, que es lo que a nosotros nos interesa. Esas son las plantas permanentes, que debemos tenerlas para poder tener especies verdes y lleno el cantero para que no esté totalmente vacío en la época desfavorable. Y ahora sí les muestro lo de la época de transición, que es muy importante para que me lo entiendan. Las épocas de transición son dos, ¿sí? Es donde se cruzan las líneas azules con las líneas rojas, para que me entiendan cuáles son los puntos de transición. La primera está comenzando el otoño, ¿sí? Ya empezó el otoño, cuando aún duran los días cálidos, pero las horas de los días ya empiezan a ser menos, ¿sí? Los días se empiezan a acortar. Por ende, las plantas empiezan a detectar que hay menos luz solar por día, y ahí es como que hay una transición. Las plantas de invierno empiezan a surgir, pero las plantas de verano empiezan a morir, ¿sí? La segunda transición está en el otro opuesto. Cuando los días empiezan a alargarse, las temperaturas empiezan a subir y pasa exactamente lo mismo. Las plantas de invierno son las que empiezan a mermar su actividad, y las plantas de verano ya empiezan a surgir activamente. Siempre un ciclo comienza y el otro se va. Todo esto responde a los descensos de temperatura y a la cantidad de horas que tienen los días, porque capaz que no nos damos cuenta en cuanto a la cantidad de temperatura que tenemos, pero sí te podés dar cuenta, y las plantas se dan cuenta por la cantidad de horas que tiene el día en cuanto a luz. Todo esto se logra sabiendo información de las plantas con las que vamos a trabajar. Esto que hablamos la clase pasada, de poder hacer las fichas tipológicas de cada planta, de buscar en internet la información adecuada con las plantas que yo quiero trabajar, es importantísimo, porque puedo saber exactamente en qué época voy a tener linda cada planta que yo quiera poner en mi diseño, ¿sí? Y también puedo saber si voy a poner cierta cantidad de plantas de verano, y tengo que poner también plantas de invierno, ¿sí? Para que tener un jardín armónico todo el año, ¿sí? Porque si no, si yo pongo solamente rosas, va a estar hermoso en primavera y verano, pero en otoño voy a tener un cantero totalmente pelado, de ramas secas, como son las rosas. Entonces está bueno poder complementarlo con algo que acompañe la transición, que acompañe los ciclos, ¿sí? Las temperaturas es el motor para que las plantas vegeten, ya sea que tengan temperaturas bajas o temperaturas altas, pero es lo que las activa, ¿sí? Y estos ciclos se pueden ver modificados según el lugar donde ustedes vivan, porque por ejemplo, no van a tener la misma temperatura una persona que viva en Santa Cruz a otra que viva en Jujuy. Los ciclos se pueden acortar o alargar.
La gente que vive en Santa Cruz, por supuesto que va a tener un ciclo frío más largo y muy poquito de ciclo corto. Entonces lo que va a tener que utilizar son plantas de ciclo frío más que nada, porque son las que más activamente van a estar y las que más le van a durar. La gente que vive en zonas cálidas, tropicales, va a tener muy poquito del ciclo corto. Capaz que ni siquiera necesita poner plantas de ciclo frío. Entonces van a tener que poner solamente plantas de ciclo cálido. Esto puede ocurrir que los ciclos, según las temperaturas, se acorten o dejen de existir, porque por ejemplo la gente que vive en Brasil en zonas tropicales no necesita poner plantas de ciclo frío, directamente no las utiliza. Esto está muy marcado para la gente que vive en zonas como la nuestra en Neuquén, que tenemos temperaturas muy diferentes en verano y en invierno.